Pero para ubicarnos en dónde estamos, esta es la segunda charla y como les ponemos ahí, está asociado al perfil de egreso financiero. Recuerden que el ciclo de charlas, o para los que hoy se suman, está vinculado a acompañarlos a ustedes en este, si bien dirigido principalmente a estudiantes de primer año, acompañarlos en esta ruta por facultad y por la elección de la carrera de economista. Y bueno, brindarles alguna información, algún intercambio sobre qué hace un economista. Y bueno, los otros días habíamos entonces hablado de que estaba estructurado en 5 charlas, estamos en este momento en la segunda. La primera estaba básicamente planteaba el esquema, que ahora vamos a repasar algo muy rápido, de los 4 perfiles de egreso, y después en las próximas 4 jornadas, por ejemplo en la primera, de esas 4 de hoy, asociada en lo que es el economista que trabaja en el sector financiero, con un perfil financiero. Las siguientes, como habíamos planteado, van a estar asociadas al economista en políticas públicas, al economista más en el sector empresarial, y terminamos con el economista del perfil académico. Pero repasemos un poco rápido, porque la idea de hoy es, esta es un poco la estructura, y es centrarnos en los invitados. Hoy no vamos a hacer los que estuvimos la sesión anterior comentándoles y presentándoles esto, sino que trajimos a 3 economistas que tienen una fuerte especialización justamente en este perfil que hace a la instancia de hoy. Pero, como recién preguntaban y como preveíamos, algunos capaz que por tema de imposibilidades o porque no se enteraron, no estuvieron en la pasada, entonces vamos a hacer un pantallazo rápido de qué es esto de los 4 perfiles. ¿Bien? Después sí, el centro es esto que le llamamos el intercambio con los 3 egresados, que ahora vamos a presentarles. Y después, porque nos parece que es importante, para no ir interrumpiendo y manejando los tiempos, pero la idea es que manejen en el chat, que tiren preguntas, cuestiones, pero vamos a dedicarle un espacio específico a que en la última media hora de esta hora y media, ustedes sean totalmente intercambios. ¿Ah? No presentarles, no ir hablando de algo ya pautado, sino un intercambio de lo que a ustedes les parece. Repasemos un poco lo que hablábamos los otros días, ¿no? Economista. ¿Qué es un economista? Bueno, ustedes están cursando o están desarrollando un plan de estudios, que es el plan 2012, ¿sí? Que tiene un perfil de egreso ahí específico. Los otros días habíamos puesto como, esto es lo que está en el texto, ¿no? Del plan de estudios. Dice que el economista, bueno, es capaz de esto, ¿no? Que va a dominar marcos teóricos, y hacíamos fuerte énfasis en eso, en un marco teórico amplio, en herramientas analíticas, en los métodos aplicados a la disciplina, y diversos. Fíjense que acá no estamos hablando de métodos ni financieros, ni de políticas públicas, ni ninguno, sino que estamos hablando en general, ¿sí? Lo mismo en términos generales esto de la visión crítica, creativa, innovación, que una cabeza del economista que sea amplia en ese sentido, ¿no? Que sea autoanalítica, autocrítica, todo eso tratado de no ser mecánico, ¿no? No es que uno sale como economista tabulado para hacer esto y aplicar esta herramienta, sino que tiene un dominio amplio y capacidad amplia para seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Recordemos que el economista, como decíamos, va a ser uno solo, y el título del egreso, ¿no? Como economista usted va a ser licenciado en economía y no va a decir nada de si es con especialidad en financiero, o en políticas públicas, académica o empresarial. Va a ser el mismo título. ¿Ah? Entonces, lo que estamos viendo con estas sesiones es ciertas especializaciones que uno puede ir tomando a partir de las opcionales. Recuerden aquello que Roberto López, el director de carrera, había estado señalando, de que ustedes tienen de los 36 cursos o los 360 créditos, tienen 120 créditos para elegirlos ustedes, son libres. Bueno, hay algunas restricciones si son de tal área de conocimiento u otra, pero ustedes los van a elegir. Ahora, el título de egreso es el mismo para todos, por lo tanto, el día de mañana, si sale un trabajo, sea para el área, para el perfil financiero, académico, cualquiera, ustedes con el título van a poder acceder a cualquiera de ellos. Capaz que unos con unas opcionales están mejor preparados que otros, pero bueno, eso es parte también de lo que ustedes van a ir viendo a medida que van avanzando en la carrera. ¿Dónde trabajan los economistas? Y los otros días les habíamos presentado estos datos, ahora quizás haciendo más fuerza en esta parte de arriba, que es por la que arrancamos el ciclo, y la charla de hoy se va a focalizar en esa. Bueno, según la encuesta de egresados que se había aplicado
en 2012 a todos los egresados, los economistas que hasta esa época habían obtenido el título. Hay un 15% del total de economistas que trabajan en lo que llamamos el sector financiero, ¿no? Bancos, casas financieras, fondos de inversión, la bolsa, bueno, todo eso que es lo que hoy vamos y tenemos tres invitados justamente que andan en estas líneas, ¿no? Después tenemos otro conjunto de economistas donde su principal trabajo estaba asociado a las políticas públicas, ese 39% que habíamos hablado los otros días, en ministerios, o sea, en la implementación, en el diseño, en la evaluación de las políticas públicas, en cualquiera de las fases. Y bueno, están desde organismos públicos hasta organismos internacionales, ¿no? Que también están como detrás o analizando o implementando políticas públicas. Después había un conjunto de economistas que trabajaban en el sector empresarial, ¿sí? Hablemos ahí de gerentes, sean de empresas nacionales, grandes y chicas, o multinacionales, no importa, o cámaras empresariales, o agrupaciones que asesoran a empresarios. Bueno, ese es otro perfil de economistas, que también quien sale de este plan de estudio se puede insertar de esa manera. Y el cuarto perfil de egreso para el cual existen cursos opcionales o lo que le llamábamos trayectorias sugeridas, que a partir de expertos, de economistas que ya egresaron y que trabajan en esos perfiles, sugerirían elegir tal o cual asignatura, que son el perfil académico, que bueno, ahí tenemos al Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, y a otros institutos como el Departamento de Economía, CIMBE, Instituto Nacional de Estadística, y de universidades privadas también, y en el exterior. Todo eso vinculado a la academia. Y había un 11% de economistas que trabajaban en lo que le llamábamos consultoría, que en realidad las firmas consultoras lo que hacen es insertarse, apoyar a los otros 4 perfiles. Por lo tanto, como perfil de egreso, si viene un economista, como dice ahí ese 11%, van a trabajar en consultoras, el perfil de esas consultoras puede ser un perfil financiero, puede ser uno empresarial, etc. ¿De acuerdo? Carlos, te está saliendo un cartel de algo compartido que se ve arriba de la pantalla. Sí. Ah, mal. ¿Sigue? Sí, ahí? se ve más. Dice, favor alejar esta ventana de la aplicación compartida, algo así. Por momentos se ve entero, por momentos no. Pero no. Salir y entrar, que no falle. Ah, porque perdí la función de compartir, lo que pasa. Eso estaba pasando. A ver, Roberto, si me... Vamos a ver si te restablezco. Hacer hospedador. Dale. Ahí deberías tenerla de vuelta. Ahí va. Se ve que había pasado. Bien. Déjenme volver a ver las caras de algunos. Ahí va. Bueno, queríamos repasar esto, no repasar por el análisis o la simulación que hicimos los otros días, sino para recordarles simplemente que en la primera sesión y en esa que después ustedes van a tener grabada, algunos economistas que son un poco los que estamos acá, nos están viendo las caras ahora, ¿no? Henry, Pablo, Irene, Roberto, estaba Maxi la vez pasada y estaba Lucía y ¿me comí a alguien? No. Bueno, entre ellos inventamos ese juego o esa simulación a través de lo que fue elegir un caso, ¿no? Que podía haber sido cualquiera, pero elegimos UPM, que seguramente ustedes conocían, y en base a eso simulamos o intentamos hacer una primera aproximación para que ustedes vieran qué hacía un economista desde cada uno de estos perfiles a ese proyecto o a esa iniciativa, cómo un economista trabajaba en torno a este proyecto desde su perfil. Y bueno, el que podríamos, o quizás hoy tendríamos que asimilar más, es algo que nos simuló Maxi, que por eso ahí le metí la foto, que fue el que simuló seres economistas del sector financiero. ¿Ah? Pero bueno, eso fue la vez pasada y ahora intentó ser simplemente un rápido raconto de ubicarnos en el paraquedes. Hoy lo que tenemos es abocados a ver qué hace un economista del sector financiero. Y para eso invitamos a 3 economistas, 3 egresados de nuestra facultad, ¿sí? Que los voy a presentar brevemente y enseguida vamos a ir a partir de unas pautas que definimos,
ir comentándoles o hacerles llegar a ustedes, desde la visión de ellos, qué hace un economista financiero, qué métodos usa, etc. ¿Va? Pero arranco a presentarlos. Cristina Conti, que es la que tenemos ahí a la izquierda, y la aprecian ahí los que tengan las pantallas activadas, ¿sí? Ahora, si no, se les va a activar cuando ella hable en unos minutos. Desde el año 2009, o sea, bastante experiencia en el Banco Santander. Unos años antes trabajaba en otro banco, en el ABN AMRO, que bueno, después lo compró el Banco Santander. Incluso hay anécdotas no contadas que la cláusula para comprar el banco fue que Cristina se siguiera trabajando y fuera incorporada al Santander. Así que, bueno, eso manéjenlo ustedes con discreción nada más. Pero bueno. Antes de eso, igual había tenido unos años de experiencia en un fondo de inversión, en Investcorp. Estoy acá extrayendo algunos de los datos de lo que es un currículum más extenso. Pero bueno, este perfil o esta especialización financiera, y también hace al hilo conductor, que algo habíamos hablado los otros días, se asocia a que ella también tiene experiencia, si bien hoy la convocamos más por su experiencia bancaria y financiera, ella tiene experiencia en otros perfiles. Trabajó en el Ministerio de Economía 3 años, por lo tanto también en el perfil Políticas Públicas, tiene un pasaje, tiene experiencia en eso, y a su vez también tiene un perfil o experiencia en lo que es el economista académico, que incluso ahí compartimos un proyecto, allá a comienzo del 2000, un proyecto con la CSIC sobre financiamiento al sector agropecuario. Por lo tanto, hoy la convocamos por su perfil financiero, pero tiene experiencia en los otros perfiles. Y además, que bueno, no hace a los perfiles, pero sí hace a su trayectoria, es docente de facultad y del curso Finanzas Corporativas, la facultad nuestra, ¿verdad? Después, si seguimos en el orden de la pantalla, tenemos a Diego Pereira, con I latina primero, ¿no? E Y después, Capicúa. También economista, con amplia experiencia bancaria. Tenemos varios logos ahí, pero en el BBVA estuvo como 15 años más o menos, Diego, corregime si no, en diferentes áreas, jefe de mesa de cambio, gerente de sucursal incluso, hasta que se aburrió y se fue. Algunos dicen que lo echaron, no, mentira. Fue compañero de generación mía, así que la chanza viene de persona a persona. También tiene experiencia en fondos de inversión, o sea, dentro del perfil financiero, con estructuraciones financieras. En los últimos años, y ahí voy al segundo logo que aparece debajo de su nombre, es esto de Banca Ética, capaz que después nos cuenta qué es, y es director en Uruguay de esto de Banca Ética. Y además, y voy al tercer logo, recientemente, porque creo que así fue creado, en Naciones Unidas, el tema del estudio para los mercados de las finanzas sostenibles en Uruguay, que también Diego está en eso. Y bueno, y además de eso, es docente de la facultad, donde también hemos compartido cursos. Ahí sí nos echaron hace poco, ¿no, Diego? En ingeniería. Pero bueno. Sí. Bueno, no, el echar renunciamos en realidad. Bueno, y en tercer lugar tenemos a Alberto Landeira, el más joven. Vieron que por delicadeza no hablé de edades ni de Cristina ni de Diego. Pero bueno, tenemos y vamos a intentar, con el equipo que estamos impulsando un poco esto, vamos a intentar que en todas las convocatorias haya gente bien joven y no traerle solo experiencia, sino gente joven. Y bueno, Alberto tiene 29 años. Cuando miraba hoy el currículum, dato no menor, cumple un 31 de diciembre, que debe ser complicado, ¿no? Si quiere después le que lo cuenta, pero cumplir complicado. El 31 de diciembre, todo el mundo le festeja, pero bueno, 29 años, o sea que es el más joven de los convocados hoy. Y bueno, No pones plan 90 y plan 2012, ¿qué más todo, Carlos? Desde el 2020, a su regreso, porque estuvo estudiando por allá por Holanda, una maestría en economía y finanzas, está trabajando bueno, el logo que aparece ahí, en una empresa puente de servicios financieros. Y antes de haberse ido a estudiar, también tuvo 2 años y medio como analista financiero, o sea, ya estaba en esta especialidad por más de su juventud. Y para también salirnos de que no solamente financiero, tuvo experiencia previo a eso en el ámbito más de consultoría, ¿sí? Por lo tanto, no es 100%, volviendo un poco a esto del hilo conductor que les comentaba, de que, bueno, uno se inserta o hoy tiene una especialidad en un perfil de egreso, pero bueno, las capacidades para trabajar en otros perfiles, el título las permite.
Pero bueno, dejándonos de presentaciones, porque ahora los van a escuchar y era lo importante, vamos a esto que para que no fuera una charla abierta, les estuvimos discutiendo semanas atrás a ver cómo organizábamos, y se nos ocurrió y elegimos 4 puntos o 4 temáticas para organizar estas charlas, ¿no? Para darles hay un recorrido sobre el cual ellos nos van a ir contando. Y los invitamos, se las planteamos, les pareció bien, así que ahora entonces la idea es arrancar, por ejemplo, con esta primera, que seguramente, y por eso la elegimos, ustedes las deben de tener bastante presente, porque es el tema de los cursos introductorios en facultad, esta cuestión del análisis, de las decisiones en contexto de escasez, de elegir en base a costos de oportunidad. Entonces, bueno, les dejo la palabra a Cristina, Diego y Alberto para que se vayan secundando entre ellos y comentando a ver cómo aplica esta cuestión o cómo ellos enfrentan esta cuestión de las decisiones estas que hemos mencionado y que aparecen ahí en la pantalla, en lo que es el trabajo diario de ustedes, un poco para romper el hielo y empezar a escucharlos. Recuerden que si alguien quiere comentar, preguntar algo, vayamos por ahora en lo que es la primera media hora, en los primeros 40 minutos, planteándolo ahí en el chat, que algunos compañeros lo van a ir mirando, o las reservan para el final, o quizás al principio las pueden ir mezclando cuando les parezca oportuno. ¿Sí? Adelante, no sé quién quiere arrancar. Bueno, buenas tardes. Arranco yo en todo caso, ya que me pusiste primera en el slide ahí. Como decían hoy, estoy trabajando en este momento en Banco Santander, estoy en el área justamente de gestión financiera. Básicamente me encargo de lo que es todo lo que es el comité ALCO, el comité de activos y pasivos del banco, o sea, gestionamos el balance del banco en mi área, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen presentes, y esto le digo a los chicos, a los estudiantes, que la banca uruguaya tiene más o menos algo así como 30.000 millones de dólares de depósitos y 14.000 o casi 15.000 millones de dólares de créditos, con lo cual a los bancos de alguna manera les sobra o tienen 15.000 millones de depósitos que deben colocarlos en algún lado, que son, digamos, plata que no es de los bancos, que es plata de los clientes, pero que no tienen, digamos, por tamaño de mercado, porque el crédito no tira, digamos, tenemos ese sobrante de liquidez que tenemos que colocar. Y ese justamente es uno de los desafíos más importantes que tenemos, porque además de que tenemos que a nuestros clientes preservarles sus ahorros, también tenemos que darles una rentabilidad, el banco también tiene que tener una rentabilidad, y entonces esa es una de las decisiones más importantes que nosotros tomamos, ya les diría, diariamente, por lo menos en el área en la que estoy ahora, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con tomar decisiones pensando en costos de oportunidad, dónde dejo los fondos, qué es lo que me permite invertir el Banco Central uruguayo. A su vez, el banco en el que trabajo es una subsidiaria de una casa matriz española, por lo tanto tengo mi casa matriz también que me establece determinados límites para hacer inversiones. O sea que en definitiva estamos permanentemente justamente jugando con eso, a ver cuáles son las oportunidades de colocación que tengo para sacarle rentabilidad y por otro lado mantener lo que es justamente los parámetros de riesgos permitidos. Y bueno, nada, esa es una de las decisiones económicas, si ustedes quieren, si lo miramos del mundo desde el lado de lo económico, que tienen que ver justamente con aplicar recursos y tratar justamente de lidiar con costos de oportunidad, ¿no? Otra cosa que es importante también, que también lo deben de tener presente, es que, por ejemplo, nosotros, es una cuenta rápida que les hago, ¿no? Pero en marzo del año pasado, febrero del año pasado, las tasas de interés internacionales estaban en 1,5%, 2%, lo que era la LIBOR, por ejemplo, a 3 meses de plazo, con lo cual los bancos, si tenían depósitos a la vista, por ejemplo, o tenían colocaciones en bancos corresponsales del exterior, les estaban rindiendo más o menos un porcentaje un poquito menor que ese 1 o ese 1,5%. Entonces, sin hacer absolutamente nada, ese exceso de liquidez que los bancos tenían estaba rentando. Hoy esas tasas de interés, la LIBOR a 3 meses está a 0,23, 0,30, con lo cual el rendimiento es nada, ¿no? Entonces, de vuelta, estamos siempre muy pendientes los economistas de qué es lo que pasa con las principales variables financieras que afectan nuestro negocio todo el tiempo, el negocio de los bancos y a su vez lo que es la rentabilidad de los clientes, ¿no? Los cuales necesitamos conservar, digamos, y trabajar para ellos. Así que nada, ese es un ejemplo, por ejemplo, de
cómo tomamos decisiones justamente en contextos donde hay restricción de recursos, o en este caso sobrante de recursos, pero con costos de oportunidad importantes que hay que manejar. Gracias, Cristina. ¿Quién sigue? Muy bien. Bueno, sigo yo. Soy el más joven, pero igual sigo. Yo voy a darle un enfoque un poco distinto, quizás para no repetirme con Cristina. En algún tiempo en BBVA yo también estaba en el COAP, le decíamos nosotros, Comité de Activos y Pasivos, y tenía ese rol. Pero quizás yendo un poco más a un nivel más conceptual, y pensando, obviamente, la pregunta de antes, lo que yo había hecho es que yo había leído esta pregunta y había reflexionado un poco. Los economistas tenemos como esta forma de pensar, este estilo de pensar, digamos, una forma de pensar de los economistas, de Economist Way of Thinking. Alguna vez leí algo de eso, que tiene que ver con esta especie de obsesión que tenemos de entender todo desde un punto de vista de la disciplina. Y eso está caracterizado por eso, por entender la escasez, el costo de oportunidad y los trade-offs. Y de alguna manera eso nos va acompañando. Es decir, cuando uno se vuelve cuando empieza a estudiar cada vez, y eso les cuento lo que ojalá les pase a varios de ustedes, es que cada vez se van a volver más economistas. Y eso va a implicar que ustedes cada vez piensen más en estos términos. Y eso empieza a ganarles distintos ámbitos en la vida, obviamente el laboral. No significa que todo pueda ser medido en términos de trade-off o de plata, pero sí tiene que ver que de alguna manera uno empieza a pensar en esquemas mentales de lo que estudia. Y lo aplica en todos lados. Y bueno, a mí me ha tocado aplicarlo también en el trabajo y en el tema de las finanzas. Y las finanzas, como es una disciplina, como había contado Cristina antes, ¿no? Como es una disciplina que tiene mucha relación con los precios, las tasas de interés, las cotizaciones de activos y esto, uno como que continuamente está, si se quiere, comparando, midiendo los costos de oportunidad de las cosas. Lo que no significa que todo pueda ser trasladado en eso, pero sí que es una forma distinta de pararse a analizar sus decisiones financieras en términos de costo de oportunidad. Y eso a veces está bueno, a veces no tanto, pero de alguna manera es divertido y que yo diría que nos define a nosotros los economistas, ¿no? Esa manera de pensar, decir, bueno, ¿cómo haría la gente o cómo deberíamos hacer para que la gente tome tal o cual conducta, ¿no? Un ejemplo concreto de esto, mientras hacemos ahí y nos vamos sumando todos, es la diferencia. Yo a veces hago esto casi de manera medio obsesiva, pero decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tomar un bondi, parar un taxi o pedir un Uber, ¿no? Y eso de alguna manera es, si uno dice, bueno, pago 40 pesos y yo vivo por acá por Boulevard Artigas, me tomo un bondi para ir a Ciudad Vieja, bueno, voy a demorar 25 minutos, 30, 40, en función de lo que demora el bondi. La otra es esperar para un taxi, lo paro y me va a llevar, me saldrá 200 pesos en función de las fichas que bajen, o un Uber, ¿no? Y ahí está la tarifa dinámica, si la demanda aumenta y eso. Y eso de alguna manera es una expresión bien concreta, llevado a dinero, del costo de oportunidad que es el tiempo. Y eso es una manera como útil, digamos, una mirada más bien pragmática, más bien real de estas historias de la escasez, en este caso es el tiempo que tenemos, los costos de oportunidad y los trade-off, ¿no? El trade-off entre tomarse un bondi o meter un Uber de tarifa dinámica. También podría pensar uno, bueno, me conviene tomar un Uber o manejar, ahí tenemos también el trade-off entre la probabilidad de que me metan una multa y que no pueda manejar 6 meses, y ahí es la decisión que tomamos. Entonces, esta es la forma, quería comentarles eso, me parecía interesante, que los economistas tenemos esta manera de pensar, no la vida, la manera de pensar algunas de las decisiones financieras que tomamos en nuestra vida. Y bueno, por ahí. Gracias, Diego. Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a seguir un poquito en la línea que empezó a hablar Diego. Los economistas que trabajamos en finanzas mezclamos un poco de los dos mundos, que es, bueno, la disciplina más económica y la disciplina de las finanzas. No está en la descripción, pero un poco las finanzas hablan de generar valor para, bueno, si hablamos de finanzas corporativas para una empresa,
Si hablamos de, por ejemplo, el Estado uruguayo cuando emite un bono en el mercado internacional, también busca a través de ese bono tener una opción de financiamiento que sea la más valiosa posible para los intereses del Estado, etc. Entonces, en mi trabajo, cuando aplicamos muchas veces temas financieros para tal cliente, que puede ser una persona o una institución, que esas decisiones que los ayudamos a tomar generen valor, muchas veces lo que está detrás son, o usamos fundamentos económicos. Por ejemplo, si a una empresa o una institución le vamos a decir, mira, te conviene venir más por este lado o más por este otro lado, muchas veces hay factores macroeconómicos o microeconómicos que están detrás y le dan sustento a esa decisión. ¿Sí? Por eso es que muchas veces en las finanzas miramos, bueno, cómo está la inflación, cómo está el dólar, cómo está tal o cual variable económica, si el PIB va a crecer o va a crecer un poquito menos, y en base a todo eso después se toma una decisión financiera. Entonces yo lo que veo es que muchas veces en nuestro trabajo lo que hacemos es tomar decisiones o brindar algún asesoramiento, siempre teniendo en cuenta cuáles son los fundamentos que tenemos detrás de esa decisión y ahí aparece la economía, ¿no? Y como decía Diego, siempre hay un tema de costo de oportunidad. Cuando uno toma una decisión o toma otra, deja de tener cierto, bueno, cuando toma una decisión deja otras opciones de lado y bueno, eso también puede tener sus costos que hay que tener en cuenta siempre. Así que yo creo que más que nada para las finanzas, cuando miramos en qué aporta la economía como disciplina, es que nos da un montón de fundamentos, un montón de herramientas para poder después tomar las mejores decisiones en el mundo más de la finanza. Perfecto. ¿Querés seguir tú, Alberto, con la segunda pauta que queríamos acercar, que es cierta inquietud que los estudiantes tienen referido al uso de la matemática, la aplicación de la matemática, y nos pareció que estaba bueno también extenderlo a lo que es paquetes, sistemas informáticos que se usan? Sí. Yo, bueno, cuando entré a la facultad, hace unos 10 años, generación 2010 era, le tenía mucho miedo a la matemática. En esa época en el liceo habían exámenes obligatorios, yo perdí matemática de quinto, me costó mucho la matemática de sexto y me costó un poco enganchar en la facultad, así que no soy ajeno a ese miedo. Pero bueno, puede ser que para muchos de nosotros la matemática es un poco un cuco o capaz que de las materias que más nos cuesta en la carrera, pero bueno, es esencial en el futuro tener una muy buena base de matemática para, esto lo van a ir viendo en el resto de la carrera, para poder entender los problemas económicos que muchas veces, de lo que hablábamos recién, de los costos de oportunidad, que es lo que se da en los cursos básicos de economía, a medida que vayan avanzando, se van a ir aplicando cada vez más los métodos cuantitativos a los problemas económicos para encontrar soluciones y bueno, tener la base de la matemática es clave. Y sobre los programas informáticos, cuando preparamos un poco esta charla, a mí me pareció súper importante este punto, porque en el mundo que vivimos, que los datos son cada vez más importantes para tomar decisiones, e incluso hay gente que se dedica directamente a la ciencia de datos, tener una buena base de programas informáticos, aprender a programar, es algo que se valora mucho en el mercado de trabajo y que puede ser después, el día de mañana, cuando ustedes vayan a buscar trabajo como profesionales, una herramienta diferencial que las empresas valoran mucho. Yo cuando hice la carrera, la verdad es que fue un tema, y al igual que la matemática, que al principio me costaba un poco y después con los años, incluso sobre todo luego de egresar, fui aprendiendo un poco más a programar, a usar un poquito más algunos software informáticos que nos ayudan a manejar la información, a, como decía antes, tomar mejores decisiones y hacer del trabajo nuestro bastante más rico y bastante más valioso. Yo creo que saber usar los programas informáticos adecuadamente es hoy en día para el mercado de trabajo un diferencial muy grande para los profesionales y que además es algo que es transversal a todos los perfiles. Digo, yo lo he utilizado en el perfil financiero, pero cuando trabajé en consultoría también trabajábamos mucho con datos. Cuando trabajé en el Banco Central también era algo más de políticas públicas o financiero, pero también se trabaja mucho con datos. Y
y bueno, es parte del mundo que se viene, y mientras mejor estemos preparados para trabajar con los programas informáticos, creo que mejor nos va a ir después como profesionales. Notable, Alberto. Cristina, Diego, ¿cuántas derivadas por semana hacen ustedes? Dale, Cristina, que habilitaste el micrófono. Bueno, yo les cuento que también, como Alberto, cuando entré en facultad le tenía terror a matemáticas, a pesar de que en realidad siempre me había ido relativamente bien, pero bueno, tenía un terror abismal a las matemáticas, con lo cual era alumna súper aplicada y trataba de ir a todas las clases habidas y por haber. Me fue relativamente bien, salvé de entrada, o sea que nada. Siempre me preguntaba también para qué iba a utilizar esas derivadas y la bola y la no sé cuánto y en la maximización de no sé qué, y el punto de ensilladura y esas cosas, pero después me fui dando cuenta en realidad que estaba todo vinculado, que la matemática en realidad nos da un esquema de pensamiento, justamente nos enseña a pensar, nos enseña a razonar. Es fundamental tener matemáticas, más allá de que hoy o mañana después no lo vayamos a usar específicamente en nuestro trabajo. Con lo cual, nada, los invito a que le pongan cariño a la matemática, porque les va a servir después como herramienta para pensar. Eso por un lado. También la matemática está muy vinculada a otra materia que se da en facultad, de la cual yo también fui docente, porque me encantaba, que era estadística, y también es otra materia que nos enseña muchísimo a pensar y que a los economistas nos sirve muchísimo después. En el área financiera ni les cuento, porque todo lo que tiene que ver justamente con maximización de portafolios y decisiones y ese tipo de cosas, está vinculado justamente a estudiar lo que son los retornos pasados, los retornos futuros, cómo inciden los eventos económicos sobre determinadas variables financieras, cómo me van a afectar y cómo no me van a afectar, y tener la herramental matemático y la herramental estadístico para poder justamente ver esa información, compilarla, resumirla, hacer proyecciones, etcétera, es realmente fundamental. Así que nada, yo creo que las matemáticas a todos nos dan mucho miedo cuando entramos a facultad, y después que las pasamos decimos, caramba, no era tan difícil. Y lo mismo creo que les puede pasar con estadística y con econometría, no sé cómo se llama ahora la materia, pero en aquel momento nosotros, yo estoy hablando de más de 20 años, ¿no? Teníamos un par de paquetes estadísticos que teníamos que meter los datos exactos para que las cosas nos dieran, porque si no tirábamos las regresiones y nos daba una porquería y había que empezar de vuelta y era muy complicado. Hoy ustedes tienen la ventaja de que lo que es el desarrollo tecnológico pone a disposición de todos herramientas que ahora son software libres, además, donde uno mete basura igual y te saca unas regresiones maravillosas, con lo cual cualquiera podría llegar a hacer una regresión econométrica en definitiva, pero el pensamiento del economista, el entender cómo se relacionan las variables, qué quieren decir y para qué se usan, eso es fundamental, eso no lo sustituye una máquina, ¿no? Yo ahora justamente a fines del año pasado hice un posgrado en Data Science y Business Analytics, justamente por eso, porque quería tener una actualización en todo lo que era el tratamiento de los datos, como bien decía Alberto. O sea que sigo siendo estudiante a pesar de tener muchos años de recibida, y quedé maravillada justamente de la cantidad de herramientas que hay. Ya les digo que son software libre, además que ustedes mismos pueden, si quieren, entrar en la web y empezar a practicar y a utilizarlos, que les tiran regresiones y algoritmos y cosas que son maravillosas, que en la época nuestra nos costaba no sé, un ojo y la mitad del otro, poder pensar esas cosas, ¿no? Entonces, no le tengan miedo, traten de lo que son estas materias como matemática, econometría, estadística, entiendan lo que son los fundamentos, es decir, los conceptos que hay detrás. Obviamente van a tener que resolver problemas, porque los profesores igual no les van a regalar las notas si no los resuelven, pero piensen que en el futuro, en definitiva, la parte conceptual es lo más importante, porque después van a tener los paquetes estadísticos que les van a solucionar la vida. Y la verdad es que los usamos mucho. Yo en mi trabajo los utilizo porque justamente todo lo que es la posición del banco, comprada, vendida en dólares, sube el dólar, no sube el dólar, subió porque subió en Brasil, bajó, lo que sea, digamos, las tasas de interés, coloco acá, coloco allá, el Banco Central ahora está administrando, cambió la política monetaria y está informando, digamos, a través de la tasa de política monetaria. ¿Va a subir la tasa dentro de poco? ¿Cuál es el momento donde va a ser el clic justamente? ¿En qué momento la inflación para que el Banco Central cambie, digamos, el sesgo de la política monetaria? Todo ese tipo de cosas, digamos, para establecer la ecuación de Taylor, en definitiva, de dónde el Banco Central
va a hacer ese clic y va a empezar a subir la tasa de interés o va a dar señales de que va a subir la tasa de interés. Que tengo que hacer, adelantarme y estirar lo que son las colocaciones mías, tratar de que los clientes se coloquen a más largo plazo o a más corto plazo para después renovarles a una tasa más alta. Bueno, todo ese tipo de cosas es muy importante para pensarlas, nos ayuda muchísimo justamente todo lo que es la estadística, la matemática, la econometría, estamos permanentemente utilizando esas herramientas y ya les digo, al punto que bueno, yo a fines del año pasado tuve que hacer una actualización porque sentía que me estaba perdiendo una parte de la película. Y efectivamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y análisis de datos, como bien decía Alberto, pasa a ser absolutamente relevante. Y yo creo que ahí los economistas tenemos como un plus, justamente en el sentido de que combinamos todas las herramientas que tenemos como profesionales y podemos llegar, digamos, muy fácilmente incorporando lo que es lo que nos permite la tecnología, podemos llegar a tener un perfil muy bueno en ese sentido, ¿no? Ya sea para trabajar en finanzas o para trabajar en cualquiera de los otros perfiles, ¿no? Así que nada, los aliento a que sigan trabajando sigan investigando todo lo que tiene que ver con software y con herramientas de análisis, porque eso seguro que las van a seguir usando a lo largo de toda su vida profesional. Notable, Cristina. Diego, para cerrar este segundo punto. Tengo poco para agregar porque comparto mucho lo que dijo Alberto y Cristina. Yo nunca le tuve mucho miedo a las matemáticas, personalmente porque me gustaba. Quizás tenía como más sesgo de la matemática y a veces menos, tanto como para leer. La economía me permitió combinar las dos cosas de una manera, yo diría, casi perfecta, ¿no? A veces empezás a leer, pasa mucho bueno, con los artículos o los papers, digamos, estos documentos de investigación que son bien de economistas, que dicen, bueno, ¿cómo puedo explicar que tal fenómeno? Entonces se empieza a describir y después en la mitad aparece una ecuación matemática que explica ese comportamiento, ¿no? Cómo las personas van tomando decisiones o cómo en función de los precios y los mercados, y eso termina dibujándose en una ecuación matemática, que eso después termina siendo una gráfica, y cuando juntamos todo terminamos como contando el cuento en una gráfica. Yo siempre digo que las gráficas tienen algo muy especial, es que son gráficas, digamos, o sea que pueden dibujar todo en un espacio muy chico y que nos dicen absolutamente todo. Entonces, esa capacidad de dialogar con las herramientas analíticas, yo lo descubrí en la economía, y en realidad, bueno, soy economista, pero me fascinó. Me parece que también creo que la estadística lo tiene, ¿no? Esa capacidad digamos, de interrelacionar una herramienta tan compleja como la matemática, a veces no, y que lo vuelva tan sencillo y que se pueda de alguna manera, esto de las derivadas, ¿no? Como de alguna manera uno puede terminar diciendo, para esto servían las derivadas, ¿no? Que es como diciendo, claro, cuando yo veo el cambio porcentual que afecta los conceptos de elasticidad, digamos, cuánto las personas van a demandar más de un bien si su precio aumenta, decís, para esto estaban las derivadas. Y eso, cómo se describe una gráfica, no sé, tengo recuerdos, incluso me ha pasado, pero eso me reconcilia mucho también en mi historia laboral, ¿no? Estar rato mirando gráficas, Cristina, te pasará, bueno, Alberto también, ¿no? Estas gráficas de evolución de variables financieras, de precios, y acercarte, empezar a mirarlas despacio y tratar de entender el movimiento de los precios para, de alguna manera, tratar de adivinar lo que va a pasar, esas cosas que uno veía. Yo me acuerdo, en algún tiempo estuve con Bloomberg. Bloomberg es esas pantallas, ¿no?, que vemos a veces en la película Wall Street, y yo decir, estoy entendiendo esto, qué bueno, como ese código secreto. A mí me parece que todo eso es muy divertido, y eso lo tiene la economía. Le estoy dando una bomba a la economía que si no la eligen. Y últimamente también me metí en manejar R, ¿no?, los paquetes estadísticos y R, y encima es colaborativo, con lo cual yo a veces estaba en R y digo, necesito tal cosa, y enseguida entraba y ya veía un paquete nuevo que me solucionaba, y yo decía, qué increíble, ¿no? Nos acordábamos antes de empezar, hablábamos con los economistas más veteranos, decimos, pensá que nosotros no había internet cuando arrancamos. Después están estos guasos, ¿no?, que lo usan para cualquier cosa, pero nosotros que no teníamos internet, y de repente ahora, en un segundo, podés hacer cosas que no te imaginás, y te desvela esa posibilidad, ¿no?, digamos, ¿cómo decir?, como de desplegar y que tu cabeza funciona mucho más, y para mí eso es, o sea, cuando a veces, ¿no?, qué miedo que da la matemática. A mí me parece que en realidad el mundo de hoy
es el mundo que se abre y que dialoga con la matemática, con la programación, con la codificación, pero me parece que en realidad ese es como una puerta que uno abre y se mete por caminos, y esa posibilidad de hacerlo en una computadora es formidable. Creo que los economistas, de alguna manera, no voy a decir que tenemos la llave, pero tenemos una de las llaves que funciona para eso, y eso lo hace muy divertido, y sobre todo porque es desafiante. Y voy a decir una cosa final. Claro que es difícil, pero las cosas más lindas son las más difíciles. Pues si todo fuera fácil, uno como que lo resuelve rápido. Esto es como el mecánico que arregla un auto y prende. A veces es necesario pensar, darle vueltas a la cabeza, no dormir con la ansiedad de tratar de resolver un problema, y cuando lo resolvés es como una satisfacción de sentir que pudiste. Y eso es porque es difícil. Si todo fuera fácil... Economía es difícil, por eso es linda también. Gracias, Diego. Vamos a una tercera y capaz que liberamos a Cristina, que tiene clase ahora a las 7. Nos quedará para la última, pero bueno, gracias al guaso, como dijo Diego, nos perdimos de escucharlo un poco. Esta última consigna, y le pido a Cristina que arranque con ella, era ver los vínculos, porque recuerden lo que decía Henry en el arranque de todo esto en la sesión anterior. Esto es para que estén más cerca, porque el pasaje por facultad deja cosas, y bueno, esta tercera consigna que tienen ahí en pantalla se refiere a eso. Así que, Cristina, y despedite nomás cuando termines que te tenés que ir a clase. Bueno, cómo no, yo yo soy, yo elegí la economía por descarte, les tengo que decir las ciencias económicas. Cuando llegué a primer año de facultad y vi que el mundo venía de un liceo público donde éramos 4, porque era economía, orientación, francés, o sea que éramos 4 en la clase, y cuando me encontré con esa gente impresionante en la facultad casi me vino un ataque cardíaco. Pero lo primero que aprendí en primer año de facultad era que la contabilidad no me gustaba, con lo cual ya estaba frita porque no sabía qué era lo que iba a hacer, y mientras la contabilidad me enloquecía por un lado, me empecé a enamorar de David Ricardo y Adam Smith, así dije, esto es lo mío. Y ahí arranqué, digamos, siendo generación 90. Yo soy generación 90 del grupo, digamos, que arrancó con la facultad, con el nuevo plan 90, éramos muy pocos en aquel momento, era la primera vez que la carrera se dividía en 2, en contadores y en economistas, o en administradores, en definitiva, y estuvimos varios años todos tratando de luchar y explicándolos a nuestras familias para qué diablo servía un economista, ¿no? Pero tengo muy buenos vínculos desde esa época en facultad, soy de la generación de nuestra ministra de Economía ahora, tengo muchos compañeros que están académica en la facultad nuestra o en otras facultades, con unas trayectorias fabulosas también en el... Tengo compañeros que están trabajando en el área empresarial, el gerente general de Canal 10, por decirles algo, es un compañero que fue de mi generación, es decir, me quedan vínculos muy buenos, la verdad, desde ese entonces en facultad. Hicimos un grupo de compañeros que hasta el día de hoy se sigue viendo y se sigue hablando, y bueno, después la cosa buena que tiene la facultad nuestra, que es el famoso grupo de viajes de ciencias económicas, donde también ahí de una manera uno estrecha los vínculos, ¿no? Como sugerencia, digamos, para el pasaje por la vida universitaria, es justamente ese, que no pierdan, digamos, el tratar de conocer al compañero que tienen al lado, ¿sí? Que aprovechen justamente, ahora está difícil porque estamos en pandemia y todos comunicándonos a través de pantallas, ¿no? Pero el hecho de estudiar juntos, de pensar, de armar trabajos en conjuntos, ese tipo de cosas crea vínculos, y créanme que bueno, nada, uno después los acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Y termina aprendiendo justamente de sus compañeros, ¿no? Termina aprendiendo de la vida de los demás, de qué es lo que quiere hacer uno y qué es lo que no quiere hacer, en función de lo que le pasa a los demás, ¿no? Y otra cosa también que les diría es, con respecto a lo que son los propios perfiles de orientación que les propone la universidad. En mi caso, cuando nosotros empezamos no teníamos orientación por perfiles, y yo me fui dando cuenta que me gustaba mucho más lo micro, y por eso fui eligiendo aquellas materias, teníamos muy poquitas materias opcionales, y fui eligiendo aquellas materias que me vinculaban más a lo micro, y a lo largo de la carrera, en realidad, después cuando en mi vida profesional tuve como diferentes perfiles, pero siempre me fui yendo para el lado de lo micro, y eso significó que tuviera que seguir estudiando, ¿no? Yo creo que ustedes se van a acordar de mí, porque
se van a recibir de economistas y van a seguir estudiando y van a seguir incorporando aquellos conocimientos porque por descarte se van a sentir con el paso del tiempo más afines a una cosa o a la otra, ¿no? Pero bueno, mi sugerencia es justamente esa, que traten de ver, digamos, cuando empiezan a estudiar una materia o se enfrentan a las materias básicas, cuál es lo que les termina gustando más, a los que, los que les cuesta menos sentarse a estudiar en definitiva, y eso les va a dar una mano para elegir el perfil que tienen. No obstante eso, Carlos, uno puede cambiar de perfil a lo largo de su trabajo en definitiva, porque te tocan circunstancias. Carlos no leyó todo mi currículum, pero si ustedes lo leyeran, encontrarían que ahí en el año 2002, en plena crisis económica, yo por ejemplo me quedé sin trabajo, estaba trabajando en un fondo de inversión de private equity, que compraba y vendía compañías, hacía fusiones y adquisiciones, y el fondo, cuando fue la catástrofe de Argentina, la caída de Argentina y Uruguay, se retiró del país, y yo estuve un año sin trabajo en definitiva, con lo cual cuando volví a reinsertarme tuve que hacer un cambio de perfil. Y bueno, nada, tranquilamente pude arrancar con mi cambio de perfil en el Ministerio de Economía, y mismo en el Ministerio de Economía después terminé derivando en el área financiera, que era donde justamente me sentía más, con mayores fortalezas, con lo cual, nada, más allá de que elijan un perfil u otro, tranquilos que van a encontrar trabajo siempre como economistas, porque creo que la carrera lo que hace es prepararnos. Yo siempre digo que la economía es como una materia como muy invasiva, porque le saca cosas a estadística, le saca cosas a matemática, le saca cosas a finanzas, a sociología, a muchas cosas, digamos, y arma lo que es la economía en definitiva, que no es otra cosa que una ciencia social. Entonces los economistas tienen muchas fortalezas para enfrentarse a diferentes desafíos, ya les digo, en el ámbito empresarial, en el académico, o no, así que nada, eligieron bien y adelante, muchos éxitos, y bueno, estoy a las órdenes. Después si me quieren hacer alguna pregunta me las hacen llegar. En todo caso por Carlos los tengo que dejar porque tengo clases con compañeros de ustedes de finanzas corporativas, justamente del grupo de los contadores. ¿Ah? Así que nada, un gusto. Muchísimas gracias, Cristina, y al resto le comentamos que Cristina ya estaba avisada que tenía clase y se prestó. Lástima que no la tuvimos unos minutos más, pero bueno, fueron muy útiles, así que notable por haber aceptado, Cristina, y tu participación. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Alberto, Diego. Bueno, sigo nomás. La verdad que las vinculaciones que yo mantengo hoy en día, sobre todo, es con ex compañeros. Yo egresé en el 2015, si mal no recuerdo. Después me fui de viaje con mi generación en 2017. No los voy a hablar del grupo de viaje, pero sí les digo que vayan, que esperemos que en el mundo post pandemia esta linda tradición siga intacta, y bueno, que es una experiencia única en la vida, que después uno ya va a tener tiempo para desarrollarse profesionalmente. Y bueno, yo lo que más recuerdo de mis ex compañeros era cuando salíamos de clase, y entre clase y clase nos íbamos a la cafetería, nos compramos un café y discutíamos mucho de economía. La economía tiene mucho que ver con la política, discutíamos política, después discutíamos de fútbol, pero mis recuerdos son básicamente de eso, de encontrarnos con más gente que tiene más o menos las mismas preocupaciones, más o menos los mismos intereses, y es una cosa muy linda eso que da la facultad, de estar con un montón de otros jóvenes de todo el país, que estamos más o menos todos para la misma, y bueno, es una etapa muy disfrutable de la vida. Así que mi sugerencia es que cuando salgamos de esto, que esperemos que sea cuanto antes, se puedan tomar más tiempo para estar en la universidad físicamente. No solo eso de ir a clase e irse, que es lo que más me pasaba en el primer año, sino que ir, después pasar un rato a estudiar ahí, capaz que almorzar ahí, estar siempre en la vuelta, siempre. Después los contactos que uno hace no solo son amigos para toda la vida, sino que recién una de las preguntas hablaba sobre la búsqueda del trabajo ahí en el costado. Y bueno, todos sabemos que muchas formas de buscar trabajo es con los portales, con la página de internet. Hace muchos otros años el gallito, pero hay muchos trabajos que hoy en día no se publican porque las empresas prefieren decirle a sus empleados, bueno, voy a precisar a alguien en tal área, alguien conoce, entonces, bueno, se corre un poco la bola entre los conocidos, y así se conoce a alguien, en vez de publicar un aviso que lleguen
200, 300 solicitudes, que es mucho más difícil de procesar. Entonces, la vida universitaria es muy importante, no solo por lo disfrutable que es, por los amigos que uno después se lleva para toda la vida, sino que además ir tejiendo las redes que después son importantes como profesional. Por poner otro ejemplo, yo muchas veces preciso saber algo más de algún tema que no es mi especialidad, pero tengo amigos que trabajan más con los datos, tengo amigos que trabajan más con las políticas públicas, entonces les digo, che, miren, me pasó tal cosa, lo pongo en el grupo WhatsApp de mis amigos los economistas y siempre hay alguna solución o de dónde sacamos datos sobre cuál tema, alguien tiene alguna fuente y ahí aparece algo. Entonces, los vínculos son fundamentales para todas las profesiones. Es muy importante que cuando vuelvan traten de tener una vida universitaria lo más activa posible, porque, como les decía, es muy disfrutable, pero además es muy útil para la vida profesional, para buscar trabajo, para complementarse y todas esas otras cosas. Bárbaro, Alberto. Sobre todo la recomendación de quedarse a tomar un café después de clase, todos la están, ahora se están acordando de vos y por qué no lo están pudiendo hacer, pero bueno. No, bueno, es una recomendación para cuando se pueda. Termine rápido y puedan aprovechar eso que sin duda, esta pregunta o esta pauta la pusimos porque todos los que estuvimos discutiendo teníamos este pensamiento que tú trasladás, ese después de clase, ese compartir, ese discutir, es fundamental y deja mucho para el futuro. Pero bueno, habrá que pasar esta virtualidad que por lo menos esta primera generación no la está teniendo, ¿no? Arrancó 100% virtual, pero bueno. Diego. Sí, eso. Yo, de realidad, si uno se pone a pensar, facultad de los 18 a los 20 y algo, es la mejor etapa. Y a veces, yo diría eso, ya la pandemia va a terminar el año que viene y uno decir, bueno, a veces veo, ¿no? Yo, como doy clase también, les digo, hagan grupos de estudio y tal cual lo que dice Alberto, discutís de política. Yo venía del seminario, soy de Montevideo, la barra del interior, bueno, Carlito de mi generación, ¿no? La barra el que gaucho, me hiciste acordar del gaucho ahora. El gaucho, gente del interior. Yo bajaba a Caraguatá. Sí. Yo de salir del seminario y caer en Caraguatá, ¿no? Mitad del campo, para mí fue una cosa. Y hoy mis hijos juegan con los hijos del gaucho y ya estamos planeando el próximo viaje a Caraguatá. Y entonces, yo creo que eso es lo que tiene la facultad, ¿no? Genera vínculos para siempre, nos seguimos juntando, nos seguimos. Bueno, nos encontramos en los ámbitos profesionales todo el tiempo, genera esa especie de confianza, de cariño, obviamente, porque nos vimos durante mucho tiempo, los economistas somos pocos, entonces nos vemos mucho tiempo, con las caras dormidas, nos conversamos, yo qué sé, yo conozco la familia, las esposas, pero también los padres de mis compañeros de facultad, y también te agarran en la flor de la vida, ¿no? Los bailes, el intercambio mixto, que es fabuloso, todo eso. Yo quiero decir, aprovechen, esta es la mejor etapa para realmente vivir la vida como así, sacando. Yo creo que es muy intensa, es súper disfrutable, y lo hace disfrutable el compartirla, ¿no? O sea, todo es muy lindo, pero muchísimo más lindo cuando se comparte. Entonces, creo que ustedes están entrando, lamentablemente, con este paréntesis que es chico, pero están entrando en una etapa y en un lugar, porque la facultad es un lugar precioso, para realmente, sí es abrumador, mucha gente y todo, también está espectacular. ¿Y qué sugerencias tengo para la vida universitaria? Eso, ábranse, hagan grupo, discutan, disfruten, hagan los grupos mixtos, sáquense la vergüenza y anótense en el grupo de viaje. También estuvimos con Carlito en el grupo de viaje. Uno se pone a pensar a veces y decir, que en una universidad cuando terminás tenés la posibilidad de viajar vendiendo rifas por alrededor del mundo con tus compañeros de generación, es una cosa casi única en el mundo. Esto también genera muchos lazos. Y nada, y ya nosotros que hace tiempo con Carlito viajamos en el 2000, ¿no? Ya hace tanto tiempo que volvimos, seguimos encontrándonos y nos seguimos realmente cruzando en la vida laboral, y estas cosas sirven mucho, no solo en términos utilitarios, si consigo más trabajo, si gano más plata, sino en la satisfacción de poder trabajar con gente que ya lo conocías, o que en reuniones te terminás. Los cafés continúan por mucho tiempo más. Yo creo que es una oportunidad
enorme que el país nos da, ¿no? Porque todo esto lo estamos haciendo en una educación pública, y bueno, nada, yo les diría aprovechen esto porque es realmente una etapa preciosa. Si querés seguir, Diego, con esta última, que algo hayan dicho, pero capaz que vamos más rápido, pero bueno, se las habíamos planteado. Sí, yo creo que sí, creo que la facultad, y sobre todo la carrera de economista, es una carrera bastante general en términos de que uno aprende muchas cosas, de mucha aplicabilidad en una cantidad de campos, y después se va especializando con el tiempo. Pero igual esta capacidad de aprender y de análisis crítico, que sería como esa visión más general, ¿no? Nos permite también aprender otras y empezar a movernos y adaptarnos. Yo le diría que inevitablemente van a cambiar los perfiles, así que esta pregunta es como una actitud general. Creo que la universidad en el Uruguay nos enseña a aprender y que esa es una competencia para la vida fundamental que tienen que ejercer. Yo les diría que la vida profesional es sinuosa, que dice acá, yo diría, sí, la vida profesional no sabemos a dónde nos va a llevar. Yo venía derechito, trabajando en BBVA, siempre estábamos diciendo, si ganás o no ganás plata, yo estaba ganando plata, estaba joya, era un bancario en realidad, y de golpe me agarró la crisis de los 40 y dije, no, y por eso me dediqué a la banca ética, a entender que quería dejar una huella de otra manera, que mi vida no sé, y pegué la vuelta, y ahora estoy en Naciones Unidas, y voy desde otro lado, a ver, yo creo que lo único constante es las ganas de aprender. Siempre aprender, lo mismo, ¿no? En economía, en finanzas, en todo esto, ¿no? Yo creo que hay cierta capacidad de intelectualidad o de hambre por saber, que sería una cosa así, que siempre hay que irla alimentando. Y creo que está bueno eso. Sí, que también la aprovechen en ese código, el código de querer saber cada vez más, aprender cada vez más, y si fuera posible, acá le voy a dar un mensaje, para poder hacer algo por los demás, que yo creo que eso de la economía también nos permite eso. Saber mucho, hacer mucho, pero quizás para mejorarle la vida a los demás. Esa posibilidad me parece que es muy linda, que la economía también nos da. Bien, yo lo que quería hablar en este punto, sobre todo, es algo que me dijo, bueno, yo hice varios cursos en Holanda sobre sistemas de pensiones, y tuve un profesor holandés que nos decía, bueno, antes la vida uno estudiaba, después trabajaba y después se jubilaba. Y ahora cambió un poco eso. Uno estudia un poco, trabaja un poco, después vuelve a estudiar, después se jubila a tiempo completo, está como todo bastante mezclado. Y me quedó bastante, me gustó mucho ese mensaje, porque yo empecé estudiando, cuando estaba en tercero empecé a trabajar, después terminé la facultad y la licenciatura, seguí trabajando, paré para irme de viaje, volví, trabajé un tiempo, después paré de trabajar de nuevo para estudiar, ahora volví de hacer el máster en Holanda y volví a trabajar. Entonces, siempre está bueno pensar esto como un proceso continuo que se retroalimenta entre lo que uno va trabajando y después la necesidad de seguirse formando, porque la licenciatura enseña todas las cosas de las que hablamos recién, desde los temas desde costo de oportunidad, temas más avanzados cuando la carrera avanza, da un pantallazo general de qué es la economía y la importancia del análisis crítico, pero después uno en su profesión se tiene que ir especializando mucho. Yo dentro del sistema o dentro del perfil financiero considero que sé bastante sobre algunos temas puntuales, incluso sobre otros temas dentro del perfil financiero sé muy poco. Yo trabajo mucho con temas de renta fija, que son los bonos, que es lo que más hay en Uruguay. Sobre la renta variable, que son los temas de acciones, por ejemplo, sé muy poquito. Entonces, el mundo tiende a especializarse y es muy importante seguir formándose luego de la carrera y eso también, volviendo al tema de los perfiles, te da las opciones para ir cambiando. Mi primer trabajo fue más bien orientado al tema de los negocios, en la consultoría, después en el Banco Central, un poco más cercano a las políticas públicas, y después del máster me fui para el lado financiero. Entonces,
la carrera te abre un montón de puertas, uno después se tiene que ir especializando en algunos temas, sabiendo que siempre van a tener la posibilidad de cambiar de rubro, por ejemplo, por lo que decía Cristina hace un rato sobre el posgrado que hizo hace poco y se especializó un poco más en temas de análisis de datos. Entonces, para mí es importante que ustedes se queden con el mensaje de elegir algo que les guste, que se sientan cómodos, que más o menos opciones laborales hay en todos los perfiles, con la tranquilidad de que las decisiones que uno toma hoy no son para toda la vida, porque continuamente la profesión te lleva para otros lugares. Cuando salgan de la licenciatura van a tener que seguir formándose, porque el mundo cada vez te pide más especialización y formación en diversos temas, y uno va a ir más o menos acomodando el cuerpo para lo que le toque del trabajo que encuentre, lo que le guste, y irla llevando como para esos lugares. Notable. Bueno, llegamos a esta parte, hubiéramos querido con un poco más de tiempo, pero tuvimos esa pérdida de minutos, pero no queremos irnos sin manejar este espacio. Así que pido ayuda a Irene, creo que está relevando bien en el foro, pero también habiliten micrófono, pidan la mano, como quieran, y también para plantearlas oralmente, ¿no? Dudas, intercambios, aprovechemos que tenemos a Diego y a Alberto. Me han preguntado bastante por las materias, pero como para ellos, ¿cómo consiguieron las primeras experiencias laborales? O sea, ¿cómo fue que consiguieron su primer trabajo? Y si se puede generar teórico, digamos, a partir de ser economista, si les ha tocado alguna vez generar teorías. Yo me acordaba de la tesis y les ponía por ahí que esa es una instancia donde uno genera, aunque sea que después no lo lee capaz nadie, pero uno se siente que está generando cosas nuevas, ¿no? Pero está bueno ir pensando en eso. Bueno, yo la verdad ahora también me voy a tener que ir, así que les voy a contestar sobre todo la pregunta del trabajo, porque yo busqué trabajo por primera vez en el 2013, 2014, así que fue hace tiempo, pero tampoco fue hace tanto. Y también tuve que buscar trabajo cuando volví del máster, que volví de Holanda para acá queriendo vivir en Uruguay, pero sin un trabajo, así que también estuve en eso hace no tanto. Para mí lo más importante es que sean activos y proactivos en la búsqueda, porque uno va a encontrar muchas veces en los portales de internet que aparecen los llamados y uno mira y tal vez hay 200, 300 personas que se anotaron a ese llamado y es difícil uno que todavía no tuvo una primera experiencia laboral diferenciarse. Entonces, creo que lo más importante es ser activo en vez de estar solamente en casa entrando a la página a ver qué hay nuevo, qué no, de poder hablar con amigos o compañeros de clase que ya estén trabajando, bueno, si hay algún lugar ahí, si están buscando a alguien o no. También uno va formando su perfil, si ustedes van a elegir el perfil financiero, por decir alguno, bueno, buscar qué empresas hay en el rubro, escribirles un mail. Cuando yo era más joven y se hacía esto, había gente que incluso iba con el currículum a dejarlo en el lugar, que son cosas muy chicas, pero lo importante es tratar de diferenciarse un poco de la gran cantidad de gente que está en la misma situación, siendo más activos y en vez de esperar a que el llamado llegue a uno, salir a buscar esos trabajos que tal vez no son llamados oficiales, públicos, que los ves en la internet, sino que son trabajos que las empresas están precisando, pero tal vez todavía no hicieron un llamado o no quieren hacerlo porque hacer un llamado tiene sus costos, de publicarlo, de leer un montón de currículums, etc. Por ejemplo, cuando volví del máster en Holanda y yo quería buscar trabajo, busqué más o menos las empresas de rubro en las que podía trabajar, les mandé un mail a todas. La empresa en la que trabajo hoy en día no estaba buscando a alguien, pero lo leyó y dijo, uy, mirá, bueno, más o menos estamos precisando esto ahora, así que me llamaron, tuvimos las entrevistas y quedé, pero no hubo un llamado formal. Entonces, mi consejo básicamente es ese, que salgan a buscar el trabajo en vez de lo más activamente posible, en vez de solamente esperar a que aparezca, bueno, o en el PIL o en las páginas de internet. Rodrigo, tenés la mano levantada, dale. Un poco, yo me acabo de recibir ahora en diciembre y un poco comentarles también por todas las preguntas que hay en el
el chat en realidad. Básicamente conseguir trabajo es eso, es buscar, postularte. En mi caso yo logré conseguir en Campadu actualmente como analista económico y financiero, y fue por el PIL. Surgió del PIL y ahí después de un proceso de selección. Pero siempre luego una recomendación que puedo hacer es tener un LinkedIn y estar siempre fijándose ahí, que es básicamente una red social de trabajo, donde se puede conseguir muchas oportunidades, no solo acá en Uruguay, sino también para el exterior. Y más hoy en día con el tema de la virtualidad, que se puede trabajar desde acá de Uruguay hacia el exterior sin tener que estar moviéndose de país, obviamente. Alberto, si estás por ahí, no sé si estás mirando el chat, que preguntan a ver cómo consiguieron el vínculo con el posgrado en el exterior. Sí, yo les comento algo y los dejo nomás, porque tengo que irme, pero cuando ustedes avancen en la carrera va a ser una inquietud general entre muchos compañeros que la verdad es que formarse en el exterior da oportunidades que Uruguay por la escala no tiene. Países más grandes o tal vez más cerca de los centros de desarrollo en Europa y en Estados Unidos ofrecen mejores oportunidades que las que hay en la región. Y básicamente ahí es hablar con los profesores que ustedes conozcan que se hayan ido, hablar con compañeros de su generación o generaciones más grandes que se hayan ido. Y la verdad es que cuando uno se va, recibe ayuda de mucha gente que lo ayuda desde los profesores con las cartas de recomendación hasta compañeros con consejos, etc. Y uno también se siente agradecido y que tiene que devolverle eso a los que van a venir después. Así que sobre ese tema, yo creo que toda persona que haya estudiado en el exterior se siente muy agradecido por lo que le han ayudado y tiene total disposición para ayudarlos a ustedes. Así que si alguien está pensando en eso, seguramente puedan hablar con cualquiera de sus profesores y los va a ayudar, o conmigo, o con cualquier otra persona, que la verdad es una experiencia única en la vida, es muy valiosa personal y profesionalmente, yo la recomiendo mucho, y seguramente van a encontrar un montón de apoyo, de eso no tengan duda. Sí, de hecho, cuando tengan ese tipo de inquietudes, me escriben y yo los contacto con la facultad. Tenemos el apoyo para que ustedes se puedan ubicar en el exterior, en alguna maestría. Eso cuando llegue el momento, escriben a mí o a quien sea el director de carrera de momento, y los vamos a saber orientar hacia donde es posible que ustedes consigan la chance de estudiar en el exterior, ¿verdad? Y después, incluso no tienen por qué esperar a recibirse. A veces hacen algún estudio en el exterior, después vienen y lo revalidan. Los ayudamos en ese sentido. Capaz que lo hacemos antes de que se vayan, le hacemos una preevaluación de lo que ustedes van a estudiar. De pronto no estudian toda una carrera en el exterior, capaz que estudian 3, 4, hay muchos chiquilines que estudian 3, 4 materias en el exterior. Nosotros se la analizamos antes de irse y decimos, mira, esta te la vamos a revalidar por otra materia, te vamos a dar créditos, lo que fuera, y entonces ustedes hasta tienen esa chance, ¿verdad? Hoy en día decir, bueno, me hacen un semestre en Holanda, en Bélgica, en España, yo qué sé, donde fuera, y vienen, así como después, por supuesto, pueden hacer una maestría en el exterior, ¿verdad? Pero eso no duden siempre en contactar como decía Alberto, sus propios profesores y todo lo demás, pero de última me contactan a mí y yo los guío, porque hay gente en la facultad que hace este nexo, o sea, que tiene bien aceitado el vínculo con el exterior como para ayudarlos y acompañarlos en eso. Hay varios programas de intercambio con otras universidades con las que tenemos convenio con otros países, o sea, con universidades que están en otros países, para justamente que puedan ir un semestre o en el año a estudiar ahí. En general tiene un requerimiento de créditos mínimo para poder acceder a esas becas. El mail de Roberto, por ahí preguntan, está en la página de la dirección de carrera, o sea que ahí está el mail de Roberto y en el EVA también. El EVA, o si no, en la grilla, donde está la grilla de la carrera de licenciado en Economía, está mi mail ahí también. Y está la parte de relaciones de intercambio, no me sale ahora el nombre de donde trabaja Failde, Henry, ¿vos te acordás? Alicia.
que es la que está encargada ahora actualmente de la parte de esto del intercambio con el exterior durante la carrera, durante el grado. Y lo que es interesante que por ahí están preguntando es que hay siempre convocatorias de la ANI todos los años, hay convocatorias de distintas becas, como para que puedan ir a estudiar ya sea en el exterior o incluso si van a seguir estudiando acá en Uruguay, hay distintas convocatorias para acceder a becas, que de repente no es el mismo dinero que si estuvieran trabajando, pero les permite poder estudiar sin trabajar o trabajando menos horario, y eso está también bueno estar atento a esas convocatorias de becas, y con qué universidades pueden aplicar y luego aplicar a la beca. Josefina había levantado la mano hace un ratito y ahora Felipe. Felipe. Sí, mi pregunta básicamente es algo que ya se había referido, me parece, pero tiene que ver con qué trabajos, digamos, que le preceden a los de la profesión propia, digamos. Porque viste que alguien que quiere ser contador público empieza por abajo en el sentido de que agarra una auditoría contable y es auxiliar de ahí, auxiliar contable, por ejemplo, no sé, pero un futuro economista que trabaje en un banco, que creo que son la mayoría de los que trabajan, que correspondan al perfil financiero, ¿qué oportunidades laborales le abren esa puerta, digamos, de experiencia, para tener experiencia ahí? Mirá que las auditorías contratan estudiantes de contador, pero también contratan estudiantes de economía. O sea, las auditorías es una opción no solo para quienes están estudiando para contador, sino también para quienes están estudiando economía. Ese era un poco ese perfil, era el perfil que Carlos les había mostrado, que en realidad no es un perfil. Las consultoras en realidad asesoran en los cuatro perfiles a empresas y contratan chiquilines, que siempre es un lindo lugar para empezar porque ven muchas cosas, no ganan mucho dinero, pero aprenden mucho. O sea, en las auditorías aprenden mucho. Ese canal está abierto también para quienes estudian economía. Y después, bueno, hay que buscar la vuelta y hay que ser proactivo, como decía Alberto, en el sentido que hay que buscar, pero también hay que tomar la iniciativa de llevar el currículum, de estar pendiente en estas cosas como LinkedIn, todo eso siempre y en algún momento sale, créanme que en algún momento sale. Yo cuando estaba en tercero de facultad, me acuerdo, había avanzado mucho en la carrera y no tenía trabajo y estaba muy angustiado y finalmente salió. ¿Querés contarnos tú, Diego, las distintas posibilidades? Por ejemplo, recordándolo del BBVA, cómo uno entra de abajo, qué tareas, que es un poco lo que Felipe planteaba también, cómo va creciendo, por ejemplo, hasta llegar a, como fuiste tú, jefe de mesa de cambio, gerente de una sucursal. Sí, yo lo primero es eso que decía Roberto al final, ¿no? Tengan confianza en que las cosas se van apareciendo, aunque parezca medio como raro que alguien se los diga ahora, digamos, pero es así. A veces uno tiene como esa especie de ansiedad de que las cosas ocurran ahora, pero es difícil que haya ministros de economía cuando están estudiando tercero de facultad. Digo, bajen un poco las aspiraciones y hagan el camino de a poco, que es como se hace, o sea, y es normal, ¿no? Decir, bueno, che, me metí a hacer esto y no tiene nada que ver con lo que quiero ser. Y sí, no te van a contratar recién recibido para el laburo que te estás imaginando, ¿no? O a veces también me ha pasado, o sea, esto es como para sacar expectativas, ¿no? Yo siempre quería decir, ay, bueno, el mundo financiero, ¿no? Esta historia, Wall Street, no sé qué. Y cuando lo probé, fíjense, me fui a la banca ética, o sea, que al final dije, pero esto no es lo que yo quería, ¿no? Entonces, también uno abierto a que digamos, uno va como descubriendo su profesión, su carrera, las cosas, y en ese sentido hay que estar dispuesto a ir como detectándolo, ¿no? No existe tal cosa como que uno entra en un trillo y sigue de largo. En mi experiencia, yo arranqué trabajando en microfinanzas, en una institución de microfinanzas, de la cual después me invitaron a formar parte del consejo directivo y hace poco les di una charla, o sea, que quedé siempre vinculado a ese primer trabajo. Y después de ahí pasé al BBVA, o sea, y fue por mandar un currículum y una entrevista y tal.
alguien me dijo, no me acuerdo quién, me dijo, mirá, están tomando gente en BBVA, mandar el currículum, y fue así, probablemente haya sido en facultad, realmente no me acuerdo bien cómo, y me acuerdo que pasé de la microfinanzas a la que llamaba banca corporativa, y yo en aquel momento me acuerdo que el crédito más grande era 30.000 pesos, y pasé a prestar millones de dólares, y a mí me daba taquicardia, aquello era una cosa de loco. Pero después me di cuenta que era lo mismo, ¿no? Entonces, como uno va generando estas competencias, o sea, el análisis del crédito, el análisis de las empresas, es como lo que, y ahí te das cuenta como que realmente va generando competencias en distintas cosas. La docencia también, es como es un lugar donde uno siempre vuelve y está bueno estar, porque nos vincula con los demás y como que siempre tenemos esa chance. En fin, yo creo que en general la carrera profesional se va dibujando en el tiempo y hay que irla armando. Yo entiendo que hay que buscar, a veces hay que bajar los niveles de ansiedad creyendo que las cosas van a pasar enseguida, ¿no? Entonces va más por ahí. Las carreras se van haciendo de a poco y yo le diría con confianza porque también nos van acompañando la vida. Yo también cuando trabajaba en microfinanzas decía, lo que yo gano no me va a servir para vivir y para tener hijos. Y yo tenía 17, 18 años, no era el momento, no, era un poco más grande, no era el momento para tener hijos. Entonces, después cuando empecé a tener hijos, ya me agarró en el banco, entonces la vida se va acomodando, ¿no? Y también a veces después salí del banco y fui a la intemperie, entonces como que no tenía trabajo y decía, ¿y ahora? O no tenía trabajo fijo, veía más. Después asesoré empresas, de todo. Y al final del día uno termina, después me agarró la crisis de los 40 y me fui para... O sea, a ver, yo creo que es natural tener esa tensión entre querer resolver la vida cuando empezás la facultad, pero lo más lindo, o por lo menos quédense tranquilos, que en realidad lo más lindo es disfrutar del trabajo y hacer cosas. Y eso les va a pasar. Sí, los primeros trabajos pueden ser un poco más difíciles, pero quédense tranquilos que el desempleo en profesionales es muy bajo. La mejor inversión es estudiar, es recibirse y es seguir estudiando. Ese es el único camino a tener un buen trabajo, a tener un ingreso que les dé para vivir más o menos bien. No el tener la suerte, o decir, la suerte también acompaña, pero esa es la mejor inversión. Perdón. Agrego por ahí a lo que está diciendo Diego, que esto que hablaban del vínculo con los compañeros de generación, pila de veces ayuda un montón. O sea, por ahí con Diego a mí me ha tocado trabajar, y en general suele ser que saben que fulanito sabe de tal cosa, o que le gustaba, o que era profe de facultad, entonces si precisamos a alguien que se sume al equipo acá, y te llama, te contacta de repente un compañero de facultad, vos que sabés de esto, que estuviste trabajando en tal cosa, ¿te animás? O alguien con el que trabajaste en otro momento de la vida. O sea, te dice, no, precisamos a alguien que haga tal cosa, y yo me acordé que vos sabías de esto. Entonces está bueno eso de también mantener los vínculos, porque ayudan un poco a orientar la búsqueda de trabajo. Más allá de que uno pueda presentar un currículum en un lugar donde no lo conocen, a veces el que te avisa que hay un llamado es un compañero de generación, o alguien con el que trabajaste antes, o alguna red que uno tiene por alguna parte, y que ya te conocen y saben que de eso a vos te gusta, o de eso sabés. Josefina, que estaba por ahí, volvió. Yo en realidad iba a hacer una pregunta re parecida a lo que estaba hablando Diego, que era relacionada con que yo cada vez que digo que voy a estudiar economía, la gente me dice que es casi imposible conseguir trabajo, o que es muy difícil conseguir trabajo en Uruguay, y iba por ese lado, qué tan difícil era conseguir trabajo, como dicen. Yo nunca tuve la oportunidad de hablar con economistas que me digan tal cual como es la situación en Uruguay. Josefina, tengo la respuesta para vos. Y hoy, antes de arrancar, estábamos hablando de eso. Siempre dije, che, nene, ¿por qué no haces contador? Eso siempre te va a pasar. Para el economista. Y hablamos, y bueno, Irene se acordaba, y todos recordábamos una charla en donde alguien siempre nos dijo, pero ¿por qué no haces contador también? O arrancás siendo contador. Mira que no hay trabajo para economistas. Y acá me pasa tal cual eso. Y acá nos ves. No hay, te vas a morir de hambre, me dijeron a mí en mi casa, Diego también, Alberto contaba que en un asado lo agarraron los amigos de los padres. O sea, pero acá estamos, todos sobrevivimos. Yo debo confesar que primero fui contador. Ahí me convencí. Acá está dirigiendo la carrera de economista, veamos. Pero siempre es así. Yo creo que es un mito. Realmente es un mito. Sin duda es un mito. Claro,
no tiene ese perfil que vos decís, pero el contador igual hace balance, ¿no? Y le hace la contabilidad a alguien. Yo qué sé. Ha cambiado. Para mí, Federico dice que está recién recibido y que está bravo para conseguir trabajo, y es una época brava. O sea, yo estaba haciendo cuarto en 2002, y también, o sea, nos mirábamos entre nosotros y mandate currículum, no, que voy a mandar si total no nos llaman. Pero después hubo otros momentos que el país estaba mejor, o sea, eso no es un tema de los economistas o no economistas. O sea, hubo otros momentos donde, o sea, al revés, se peleaban por nosotros. O sea, y conseguía mucho más trabajo, o sea, pero siempre estás mejor posicionado que el que no tiene una formación específica. Entonces, ha cambiado mucho el mercado laboral. Ha cambiado mucho. Este año justo está bravo por el tema de la pandemia, claro. está todo muy quieto, no hay tantos llamados, pero hay otros momentos que funciona mejor esto. O sea, no estén estresados porque es un tema de ciclo económico, no de la carrera. ¿Lorenzo? Buenas, yo más que nada les quería preguntar porque me interesa mucho el tema del exterior, que siempre le veo que la carrera de economista me parece que tiene mucha salida al exterior y a trabajar en otros lados. ¿Cómo la ven ustedes ya con la experiencia, que algunos estudiaron en otros lados? ¿Qué tanto se abren las puertas con el título de economía o con el conocimiento de economía al exterior? Eso. Yo voy a hablar porque en realidad los otros son parte de esto, del resto de los economistas. Yo diría, la formación de economista de la UDELAR es muy buena. Me ha tocado trabajar en el exterior, en Argentina, que yo por ejemplo, hacía informes de coyuntura, trabajaba acá y me iba a trabajar con economistas en Argentina cuando estaba en BBVA, y siempre me decían, ¿y vos cómo sabés eso? Yo, no, pero eso lo aprendí en la carrera, pero vos tenés un nivel más avanzado. Nosotros en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, no llegamos tan lejos. Entonces, lo primero que te diría es, la formación de economista de la Universidad de la República es muy potente, realmente es muy buena, y me hace... Y después uno tiene que tener cierta internacionalidad, digamos, es decir, hablar inglés, ¿no? Tener esa capacidad también, si te interesa tanto la inserción internacional, de generar esta posibilidad de ir, especializarte afuera o trabajar afuera, después volver y generar ese vínculo. Como todo, si vos te vas demasiado tiempo, cuando volvés te cuesta mucho más porque esta es una economía chica y de alguna manera es importante tenerlo. Pero creo que hoy el mundo está tan globalizado que también te permite estar acá, trabajar de acá para afuera. Hoy, por ejemplo, podrías estar en cualquier lugar del mundo trabajando para acá. Creo que eso va a seguir en aumento, entonces está bueno. Hay que acompañar la capacidad de internacionalizarse, ¿no? Esto tiene que ver un desafío de aprender idiomas, quizás 2, estar a la vanguardia, los mercados internacionales son mucho más competitivos, hay que desafiarse, no es tan sencillo como diciendo, bueno, ahora quiero trabajar. En el exterior también puede trabajar de cajero, o sea, de supermercado, quiero decir, pero subir el estándar implica también esforzarse o sea, no hay caminos. Yo termino en esto. Un amigo, el Quique Chile, Carlito, me acuerdo que fue a Francia a estudiar, y el loco le digo, Quique, te fuiste a Toulouse, me acuerdo. Y el tipo me dijo, sí, bárbaro, vine y era en inglés las clases. Y yo empecé en inglés y ahora es en francés. Y ahora estoy haciendo un máster, tratando de entender economía y encima en francés. Estoy al borde del surmenage. El tipo estaba sufriendo algo que a priori parecería ser lo más lindo del mundo. Obviamente después se fue excelente, se casó con una colombiana, ahora vive en Colombia. Todo es precioso. Pero ojo, tampoco es súper exigente. Pero vamos arriba, vamos arriba. Josefina, ¿que levantaste de vuelta o te quedó de hoy? No, había levantado de vuelta, pero creo que ya respondieron. Era que tan importante era el inglés en sí. Pero lo respondieron por chat. Bueno, nos pasamos media hora, podríamos seguir, pero queríamos avisarles acá la próxima, ¿no? Esto es un ciclo, como les venimos contando desde el anterior. Y bueno, la próxima es el viernes que viene, ¿sí? Donde vamos a tener políticas públicas. Vamos a enfocarlo al economista del área o con perfil de inserción laboral en políticas públicas. Así que bueno, vamos a revisar el tema del link y eso, a ver qué convenga, si abierto o cerrado, pero esténse alertas, capaz que es a través de la coordinación de carrera, si se entra con el usuario,
lo veremos. Pero bueno, esto sigue, no llegamos ni a la mitad. Así que bueno, le agradecemos a Diego que se quedó hasta el final, hasta pasado de hora incluso, que estamos 30 minutos superando lo previsto, pero bueno, tuvimos ese inconveniente. No sé, Irene, ¿ibas a agregar algo? Sí, que las fechas, en realidad están preguntando por el chat si van a ser los viernes, en realidad están previstas para los jueves, pero justo este jueves hubo paro, y el que viene fue a Uruguay, entonces tuvimos que hacer ahí algún ajuste de agenda, y por eso son los viernes, o sea que van a ser la próxima un viernes, y las otras 2 son 2 jueves. Eso. Estén atentos, y les paso nuevamente el vínculo de la carrera en el EVA, por si tenemos que publicar por ahí, porque he visto lo que sucedió hoy, quizá esté bueno que la publicación sea por ahí. Va de nuevo. No sé si por Diego, ahí... si Diego lee los chats, pero están todo el mundo agradeciendo a Diego, así que extendemos el agradecimiento a la invitación que te hicimos y que muy amablemente nos pasaste. Por más economistas. Muchísimas gracias. Salud. Por más y mejores economistas. Sí, ya que están preguntando a ver si hay que aprender inglés. Está el KI, estén atentos a las becas, y en humanidades también hay cuestiones de idiomas que se pueden hacer en convenio con la facultad. Yo eso la verdad que no lo tengo muy fresco, porque ya hace como muchos años que fui estudiante, pero hay muchas cuestiones como para hacer idiomas más económicos que pagarse el inglés, digamos. Entonces, estén atentos a esas cosas. Y sí, ojalá seamos muchos más economistas. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazo, pasen bien. Chao. Chao, gracias.